Muy buenas noches, ha llegado la hora de FEMETE, el programa semanal que les ofrece la Federación Provincial de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías, que como siempre intenta prestar servicios, servir de ayuda a todos los sectores económicos de las islas y, cómo no, a todos los ciudadanos. Hoy, la primera parte del programa, vamos a hablar de calidad, de excelencia, de competitividad empresarial. Y para eso nos acompañan en el plató Iñaki Echevarría, que es director de Novasoft en Canarias, y Agustín Juan González Martín, que es responsable del Departamento de Proyectos y Asuntos Europeos de FEMETE. Muy buenas noches a ambos y muchas gracias por estar en FEMETE, en la hora de FEMETE, y por la invitación de Canal 8. También les recuerdo que en la segunda parte del programa los invitados tendrán que ver con el frío, el aire acondicionado, el frío industrial. Vendrá el presidente de Afriate y un consejero de seguridad en el transporte de materias peligrosas. También les recuerdo las habituales secciones del programa que vamos a ofrecerles, las ofertas de trabajo y las noticias de interés que ha generado FEMETE durante la semana, y el correo electrónico para que ustedes puedan participar, si quieren, en el programa, enviando comentarios, opiniones o sugerencias al correo lahoradefemete@femete.es. Y dicho todo esto, vamos a centrarnos ya en nuestros invitados de hoy. Hemos comentado que íbamos a hablar de calidad, competitividad, excelencia, de estrategia en las empresas. Y para eso hemos traído a una persona que sabe mucho de estrategia, de competitividad, que es Iñaki Echevarría, director de Novasoft en Canarias. Iñaki, ¿qué es Novasoft? Buenas noches, Juan Carlos. Bien, Novasoft es una empresa malagueña de base tecnológica que engloba en torno a 300 trabajadores y tiene distintas divisiones, de las cuales distintas áreas de negocio, una de las cuales es la de consultoría de calidad y excelencia. Esta empresa se asentó en Canarias hace cuestión de 5 años ahora, vía la adquisición de una empresa de desarrollo de aplicaciones y de consultoría tecnológica que se llamaba Sistema, y hoy en día está totalmente integrada en Novasoft. Y bueno, pues llevamos 5 años con este nombre, aunque yo personalmente llevo 15 años con actividad empresarial en Canarias. Muy bien. Agustín, hablando de todos estos asuntos, más o menos, ¿a qué retos se tienen que enfrentar las empresas en Canarias hoy en día? Retos de organización interna. Bueno, eso parte desde luego de nuestra experiencia de ver la realidad del sector del metal, pero sin duda la realidad del sector del metal en algunos casos de organización interna no es muy diferente de lo que pueda haber en el comercio, en el turismo y demás actividades, la construcción, por ejemplo. Nosotros estamos comprobando que las empresas, por lo que nos demandan y por lo que nos dicen, tienen sobre todo problemas a lo mejor pues de sucesión familiar dentro de esas empresas que existen de este tipo en el sector, que son muchísimas. Hay problemas, digamos, de organizar tareas, delegar tareas dentro de la organización, porque a veces en la figura del empresario suelen coincidir la responsabilidad comercial, gerencia, dirección estratégica, que en muchos casos ni siquiera a lo mejor se ejerce plenamente, ¿no? Y también problemas a lo mejor en torno a las relaciones dentro de la empresa entre trabajadores y empresarios, ¿no? Realmente esa dialéctica de confrontación poco a poco ha ido cambiando más hacia una colaboración, pero aún así todavía quedan muchos pasos por dar, pero estamos en camino, ¿no? Entonces, ante estos retos, ¿qué soluciones ofrecen una empresa de consultoría? Bien, las consultoras, el trabajo principal que tienen es ayudar a la empresa a que conozca y se habitúe a una serie de herramientas. Entonces, por dar nombres que en cierto modo están más en la calle y se conocen, hay ciertas normas como pueden ser las normas de AENOR ISO 9000 o ISO 14000, que están más divulgadas, y al fin y al cabo se centran en trabajar mucho sobre los procesos de la empresa, con mucho enfoque al cliente y con una tendencia o intentando alcanzar una mejora continua en el modo de trabajo. Y por decirlo de alguna forma, un paso más allá en lo que se conoce en consultoría como la excelencia, donde se utilizan otro tipo de herramientas, pues como pudieran ser las normas
FQM o palabras más raros como puedan ser la responsabilidad social corporativa, que se intentan aplicar a empresas que ya han dado un primer paso y pretenden empezar a ver la estrategia futura, digamos, no llevando la empresa con un espejo retrovisor que nos informa, que nos enteramos de lo que ha ocurrido cuando ya ha pasado, sino con algo de previsión, ¿no? Al fin y al cabo, la consultora da herramientas, las traslada al empresario y intenta que exista una rutina, un hábito en ese uso de esas herramientas. Luego la responsabilidad fundamental es del empresario y de la empresa en su conjunto, ¿no? Porque estamos hablando de que es fundamental la consultora, pero también el empresario, ¿no, Iñaki? Bueno, evidentemente, o sea, pongamos que una consultora, aunque una consultora hiciera bien su trabajo, que se supone que en la mayoría de los casos es lo que se pretende, del otro lado hay un empresario que normalmente es la figura que, si no lidera el proyecto, hace que el proyecto fracase. O sea, un empresario que no crea en la implantación de un sistema de calidad o de una herramienta de excelencia, va a hacer muy difícil que la empresa ande por la senda que se pretende. Es vital aliarse con el empresario y hacerle creer en el proyecto, porque si no, sencillamente fracasa. Hablábamos antes de entrar en el programa que últimamente se han publicado unos datos de estrategia de competitividad en las empresas europeas y España lamentablemente permanece a la cola en esos datos. ¿Cómo se valoran? Estamos hablando de una economía ficticia, comentaba Agustín. Bueno, yo sobre todo creo que la valoración a primera vista es negativa, desde luego, ¿no? Que España se sitúe a la cola y esté a la par con países que no tienen el grado de desarrollo teóricamente que tenemos, pues lógicamente no puede ser para alegría, ¿no? Entonces, sobre todo lo que nos habla son de indicios, ¿no? Una economía que marcha razonablemente bien, creciendo a un buen ritmo, con una inflación que, aunque se ha disparado últimamente, más o menos se mantiene entre unos niveles lógicos. No es normal que esté a la cola en competitividad, ¿no? Entonces, ahí nos está diciendo que la economía tiene una serie de, no decir enfermedades, pero sí a lo mejor síntomas que deben preocuparnos y sobre todo deben ocuparnos en solucionarlos, ¿no? A lo mejor podemos estar hablando de horas de trabajo mal empleadas, o sobre todo de acciones redundantes dentro de las propias empresas. A lo mejor hay una disposición de los recursos humanos dentro de la empresa que no facilita que las tareas se realicen con la mayor eficacia posible, ¿no? Y yo creo que, independientemente de que la lectura sea negativa, sí nos tiene que decir, oye, ojo, que aunque esto sea así, es una fotografía, pero la podemos mejorar. O sea, es un reto y en ese sentido entroncamos con el tema anterior directamente, porque el reto de las empresas es mejorar esa competitividad, ¿no? Que al final es lo que habla de rentabilidad, es lo que habla de productividad y lo que hace que el negocio perdure en el tiempo, ¿no? Como experto en consultoría, esos datos también se ven desde un punto de vista negativo, sí, estemos a la cola. Cuando hablaba Agustín de ese problema, también creo que le hace un flaco favor a la competitividad de las empresas una serie de hábitos que hay en nuestra sociedad. En España habitualmente tenemos la imagen de que se levanta uno a trabajar a las 7:30 y llega a la casa a las 8:30 o 9 de la noche, ¿no? Eso hace muy difícil la conciliación con la vida familiar y no necesariamente del otro lado lleva un rendimiento en el trabajo. Ahora se ha presentado un informe hace poco que ha elaborado una comisión en este sentido y se habla de que hay unas paradas excesivas al mediodía. Nos gusta comer un primer plato, segundo plato y postre a las 2:30 de la tarde, luego nos incorporamos a las 5 y pico, con lo cual se está todo el día trabajando y a lo mejor con una mayor claridad, ya no solo en los horarios, sino también en el modo de trabajar. Se nos acusa, entre comillas, en esos informes a las empresas españolas de planificar mal el tiempo, de tener excesivo número de reuniones no programadas, con lo cual se divaga y no se sacan demasiadas conclusiones. Entonces hay una serie de dinámicas erróneas que sería muy interesante mejorar, porque ser más competitivo no significa necesariamente trabajar más horas, ir más horas a la oficina. Por ejemplo, ha comentado unos hábitos que perjudican muchas veces a las empresas.
¿Con qué se encuentra una empresa consultora cuando analiza en profundidad la organización interna? ¿Con qué tipo de hábitos que suelen ser comunes a veces? Bueno, en realidad nos encontramos con todo tipo de situaciones, porque también hay que tener en cuenta que la mayoría de las empresas son pequeñas. En pocas ocasiones acude uno a entidades mayores donde posiblemente hay pautas de comportamiento o de trabajo gestionadas por la central o más definidas. Pero nos encontramos con los problemas habituales que forman parte, incluso se mezcla nuestra forma de ser o nuestro comportamiento habitual con una falta de costumbre en el hecho de que programar correctamente las cosas, analizar los resultados o el trabajo de cada uno con herramientas adecuadas, hacen mucho más cómodo el trabajo y mucho más fácil su seguimiento. Y no dependemos tanto, por volver a lo que me preguntabas, creo que uno de los mayores problemas que se encuentra un consultor en una empresa es que los resultados dependen mucho del trabajador, que haga el trabajo, porque no se centra tanto el trabajo en los procesos, que es lo que debería ser. Los procesos deberían estar perfectamente definidos y no importar tanto quién haga un trabajo, qué empleado haga un trabajo concreto para que se haga correctamente. Y en plan concreto hablábamos de las salidas a las comidas. ¿Qué más concreto se podría apuntar? Bien, en principio yo creo que la dispersión es lo que provoca en general una falta de competitividad, porque la competitividad fundamentalmente se consigue con un buen equipo de trabajo, posiblemente con herramientas también, ya sean tecnológicas o de otro tipo, y con dedicación, de una forma centrada y organizada. Si mañana por la mañana nos encontramos que llegamos a la oficina y no hay una tarea concreta, cada uno no tiene asignado o no sabe exactamente qué tiene que hacer, a media mañana se organiza una reunión porque un jefe de equipo o algo así lo decide, con lo cual interrumpe a una persona que está realizando su función para una reunión que tampoco se le clarifica por qué es y de la cual no se sacan muchas conclusiones. Se está en la oficina pero no se está trabajando. No se está perdiendo el tiempo. Sí, un poco, posiblemente es demasiado duro decirlo así, pero a veces sí se pierde el tiempo. Entiendo que lo que es absurdo es que posiblemente un trabajador noruego trabaje menos horas que un español y sea más productivo. Se supone que pierde menos el tiempo porque no creo que sea más listo. Ahí has dado en la clave, Iñaki. Quizás, Agustín, efectivamente no es que los datos digan que en España se trabaja poco, sino que a lo mejor no se está trabajando lo bien que se podría aprovechar ese tiempo, ¿no? Esto es directamente, la competitividad tiene que también ver con el concepto de eficiencia, ¿no? Que es decir, utilizar el mínimo tiempo de horas posible para realizar un mismo producto, ¿no? O sea, está relacionado realmente con la efectividad del trabajo, ¿no? Tú a lo mejor estás, como un ejemplo típico puede ser un camionero, ¿no? Si un camionero está 12 horas en carretera, cuanto más pasa el tiempo, corre más peligro de tener un accidente, ¿no? Entonces eso también nos indica una medida de su productividad y de su eficiencia en el trabajo, ¿no? Si sometemos a un trabajador a una presión de horas excesiva, cuanto más pase el tiempo, más esos comportamientos de dejación de funciones se pueden producir, ¿no? Entonces, aunque el factor trabajo no es el único, que influye en la competitividad, porque como ha dicho Iñaki, está también el uso de las tecnologías, no solo las nuevas como puedan ser la informática, sino también la maquinaria. O sea, a lo mejor estamos adoleciendo también en España de una inversión efectiva en maquinaria de última generación, ¿no? Además porque, entre otras cosas también, normalmente todo este tipo de tecnologías las estamos importando, no las estamos produciendo en España, que es otro de los graves problemas, ¿no? Como veíamos en otra encuesta también reciente, la I+D en España, estamos a la cola, ¿no? Y por detrás de países como Polonia y demás, que aunque han tenido una tradición, digamos, de sistema político soviético, también han tenido fuertes inversiones en I+D públicas, ¿no? Y aquí en ese sentido estamos fallando, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de trabajo y vamos a aprovechar un pequeño paréntesis para también hablar de trabajo, introduciendo las ofertas de empleo que ha generado FEMETE durante la semana. Recuerde escoger el número de oferta de su interés y para mayor información, contacte con nosotros en el 922 29 67 00. Las ofertas de esta semana son:
Puesto de conductor, carné P, experiencia como conductor y repartidor, horario mañana y tarde. Puesto de fontanero, graduado escolar, carné P, experiencia en fontanería, horario mañana y tarde. Puesto de delineante, FP2 en delineación industrial, manejo de AutoCAD, carné B, horario mañana y tarde. Puesto de administrativo contable, FP2 en administrativo, alto nivel en contabilidad, carné B, horario mañana y tarde. Puesto de técnico en telecomunicaciones, FP2 en sistemas de telecomunicación e informáticos, carné B, experiencia en instalaciones de redes y de baja tensión, jornada continua. Puesto de técnico informático, FP2 en informática de gestión, experiencia en programación e instalación de telefonía. Para más información, contacte con nosotros en el 922 29 67 00. Bueno, regresamos en la hora de FEMETE a la tertulia sobre competitividad en las empresas. Agustín, ¿todo esto cómo se traduce en los talleres, por ejemplo? Bueno, es un taller, digamos, es la empresa paradigmática dentro del sector del metal porque son mayor cantidad y nos afecta un poco a todos también. Todos al final tenemos que ir a un taller de alguna manera, ¿no? Pero una cuestión evidente en un taller que nos encontramos con mucha frecuencia es que hay dificultades incluso a la hora de establecer un precio para la hora de trabajo, a la hora de afinar, digamos, las cuentas, los costes de la empresa para realmente tener un control efectivo sobre los costes totales del taller en este caso, ¿no? Eso es un problema importante que se suele dar en muchos casos y que al final redunda en la competitividad porque el cliente a veces duda exactamente que lo que le estén cobrando sea exactamente lo justo, lo que se ha hecho sobre su vehículo o lo que sea, ¿no? En ese sentido, Asintra, que es la asociación de talleres que está dentro de FEMETE, ha tenido una iniciativa ya histórica, ¿no? Que ha sido simplemente con un cartel a disposición del público poner el coste de la hora del trabajo. Eso ya es un primer paso, ¿no? Quizás todavía, quizás no, seguro hay que seguir dando más pasos en ese sentido porque hay que, digamos, incidir más en esos costes y hacerlos visibles al usuario, al cliente, ¿no? Me refiero sobre todo a gestión de residuos, prevención de riesgos laborales. Hay que crear con el cliente, digamos, una transparencia que vea que efectivamente lo que nosotros estamos poniendo como precio tiene detrás un sentido, ¿no? Una contrapartida. Oye, te estamos dando una garantía para tu vehículo, para ti como cliente, una seguridad de que nosotros, o sea, nuestras reparaciones están avaladas, ¿no? Y eso ocurre también en las instalaciones eléctricas y demás. La profesionalidad no se pone nunca en cuestión. Yo creo que como profesionales las empresas que están en FEMETE son de lo mejor que hay en el mercado, ¿no? Pero de hecho, luego como empresa, a lo mejor es donde empezamos a encontrar esos pequeños problemas de gestión que al cliente le pueden crear más dudas, ¿no? De ahí es donde puede entrar la consultoría. Efectivamente, ahí es donde la consultoría puede ayudar, al fin y al cabo, a trasladar técnicas, metodologías de trabajo. Normalmente este tipo de empresas, porque sí es verdad que yo antes me refería un poco a lo que la gente entiende por un puesto de trabajo, digamos, de oficina, ¿no? Y no es esa la realidad mayoritaria que se encuentra en las empresas de FEMETE, sino que son más bien, pues eso, talleres eléctricos, de vehículos y tal. Ahí lo que suele ocurrir es que al no haber una cultura, se encuentran con que el profesional va a trabajar en un sitio donde realmente no se ha pensado mucho en cómo se va a trabajar. Entonces la consultora acude con una serie de herramientas metodológicas que hacen muchas veces reflexionar sobre lo evidente, pero ponerlo claramente, definirlo de manera que no queden huecos pues desde responsabilidades de cada uno de los puestos de trabajo hasta cómo se hace un proceso concreto en una empresa, y la empresa tiene que definir cómo se hace, no dependiendo que el mecánico que le haya tocado al cliente tenga esa tendencia o no, y el que coge el teléfono de la misma forma, y la manera de desplegar esas herramientas que conoce la consultora es lo que le transmite al cliente, y sobre todo intenta que lo mantenga, que se habitúe
a trabajar de ese modo, porque si no, no hacemos nada. El trabajo, si me permite, Juan Carlos, de la consultora, cuando termina la consultora empieza el verdadero trabajo del empresario. Hombre, yo sinceramente, a colación de lo que tú dices, yo creo que precisamente el apoyo que presta la consultora es fundamental y sobre todo a la hora de establecer esas herramientas, pero además herramientas que no sean alejadas de la propia empresa, ¿no? Que el empresario luego, cuando se retira a la consultora, no sepa manejar. Yo creo que esa es la exigencia que una empresa tiene que ponerle a su consultora, a la empresa que le vaya a visitar allí en su centro de trabajo, el decirle, oye, yo quiero un sistema, pero un sistema a mi medida, ¿no? Que también me obligue a esforzarme, que también me obligue a mejorar, pero sobre todo un sistema que yo pueda controlar, ¿no? Porque una información descontrolada al final no sirve de nada, ¿no? Has gastado un dinero en una consultoría, pero si luego no le ves una aplicación a lo largo del tiempo, como una especie de, digamos, planificación a años vista, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental, sobre todo a exigir a una consultora, ¿no? Efectivamente, la cultura empresarial que tenemos no es favorable a establecer sistemas en general, ¿no? Ese es un poco el problema que detectamos, ¿no? Pero sí es cierto que eso va cambiando poco a poco, ¿no? Y sobre todo, aunque venga a lo mejor por exigencias de clientes o de proveedores importantes, cada día se va entrando un poco más hacia esa tendencia. La amenaza que sí tenemos detrás es que tenemos una economía que cada día se globaliza más, a pasos agigantados además, y hasta ahora en Canarias habíamos tenido un mercado, digamos, relativamente cautivo, ¿no? Tenía, por ejemplo, el caso del taller, tenía un área geográfica de influencia y mientras en su zona no hubiesen otros talleres que ofreciesen cosas parecidas, pues no había grandes problemas, o sea, el trabajo estaba prácticamente asegurado, ¿no? Hoy en día eso ya no es así, ¿no? Primeramente porque la tecnología ha cambiado, ya prácticamente los coches son electrónicos, esto se ha comentado muchísimo aquí, y luego además porque la competencia viene ya no de nuevos talleres que aparecen, sino de concesionarias de automóviles, aseguradoras, que están metiéndose en el mercado y están copándolo porque además están ofreciendo servicios suplementarios, ¿no? Ahí es donde el pequeño taller está gravemente amenazado y está amenazada su supervivencia, pero yo creo que es un campo atractivo también para actuar desde el punto de vista de la consultoría, desde el punto de vista de FEMETE como aglutinador de esos intereses de las pequeñas empresas, y yo creo que ahí es donde entramos a hacer un poco, a colaborar todos al mismo tiempo, ¿no? A intentar que con apoyos públicos, con apoyos o con ideas desde la iniciativa privada, podamos poco a poco ir mitigando el efecto que hasta ahora ha causado sobre todo la entrada de nuevos competidores y competidores fuertes, ¿no? Has hablado precisamente, Agustín, de apoyos públicos. También la Administración juega un papel muy importante en todo esto. Sí, y en principio, digamos que España en general y Canarias en particular, en principio no debe quejarse. Siempre debemos pedir que siga apostando, pero hay buen porcentaje de partidas que ayudan a empresas y encima se debe saber que el día de mañana posiblemente no existan, porque buena parte de estos fondos que hoy en día se consiguen son europeos, y podrá llegar un día en que España tenga un nivel tal que no se fomenten esas ayudas y el empresario tenga que asumir todos los costes de estas transformaciones. Pero en la línea de lo que decía antes Agustín, yo creo que lo más triste que le pasa a un empresario, independientemente de que haya recibido ayuda pública, que hoy se podría ser mayor y se está intentando cada vez que acudimos a algún foro fomentar que se siga ayudando al empresario, lo peor que puede ocurrir es que el empresario, una vez que implanta cualquier tipo de iniciativa de esta, quede insatisfecho. Cuando le preguntas, oye, ¿cómo te va con el sistema de calidad? Te diga, bueno, pues ahí está, pero tampoco... Eso es mala señal porque se supone que de alguna manera no se ha hecho el trabajo bien, ya sea por la consultora o por el propio empresario, porque no está utilizando la herramienta. Es como si alguien que tiene un problema organizativo, personal, cree que por comprarse una agenda ya se ha arreglado el problema, o una Palm de esta, se le ha arreglado el problema. Pues no, ahí empieza tu problema. A partir de ahí tienes que empezar a usarla y a que te sirva para gestionar tu vida. La agenda en sí no te organiza, ¿no? Entonces, en ese sentido, me he ido de la pregunta que me hacía respecto a la participación pública, pero quería incidir en que el empresario insatisfecho en este tipo de iniciativas es penoso, porque
hace que desconfíe en herramientas que considero que son vitales y que son casi las únicas que tenemos para salir de esa falta de competitividad. En cuanto al tema de los fondos, es cierto, ¿no? Hay una preocupación evidente que no se ha hablado en general en los medios de comunicación, pero tampoco se ha profundizado especialmente sobre el futuro de los fondos en la Unión Europea. Yo creo que el problema simplemente no son los fondos en la Unión Europea, que lo podrán ser, pero como un efecto, sino realmente es un problema político, ¿no? Hemos visto que la Constitución Europea no ha salido adelante, ha generado un malestar entre los países miembros, no han salido las perspectivas financieras tal cual las había planteado la Comisión. El Parlamento Europeo últimamente ha desestimado iniciativas de la propia Comisión, que es, digamos, el órgano más ejecutivo de la Unión Europea, y hay un ambiente un poco enrarecido en la Unión, ¿no? De manera que las perspectivas para los próximos 7-8 años, 2007-2013, ahora mismo, aunque ya se van poco a poco perfilando, no están del todo definidas, ¿no? Y podrían haber algunos cambios que podrían hacer peligrar el tema, ¿no? De hecho, la presidencia europea del segundo semestre de 2005, la británica, creó un gran descontento en general en toda la Unión, porque la perspectiva británica es totalmente diferente a la continental europea, ¿no? Ellos renuncian totalmente a los incentivos hacia las empresas, porque piensan que en lugar de ayudar, en realidad lo que hacen es entorpecer el mercado, y creen en una economía absolutamente abierta, ¿no? Pero claro, ellos también juegan en una posición de dominio histórico, ¿no? En que sus empresas siempre han estado liderando los mercados y demás, mientras que cuando países como España se incorporan a la Unión, más que salir fuera, lo que han hecho es recibir un gran cúmulo de ofertas, de empresas y demás, y hemos sido un país eminentemente receptor y gastar siempre fuera, ¿no? Pues, ¿me permite, Juan Carlos? Es que quería transmitir una idea con respecto a esto, porque hay veces que el empresario pequeño, el empresario de FEMET y tal, ve los proyectos de calidad o de excelencia como algo lejano, ¿no? Y el mensaje que quería transmitir es que la calidad no es patrimonio de nadie, la calidad no es patrimonio de Volkswagen o de cualquier gran empresa, sino que, y además tampoco es cuestión de habilidades, sino que es cuestión de una vocación de apostar por ella, es una elección. Entonces el empresario entiendo que debe elegir ese tipo de caminos, ¿no? Bueno, pues con ese mensaje que acaba de dejar el director en Canarias de Novasoft, podemos terminar el programa porque se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Iñaki Echevarría, por haber estado en la hora de FEMET. Gracias a Agustín Juan González por también haber participado en el programa. Enseguida continuamos con ustedes después de esta breve pausa publicitaria con el frío. Vamos a pasar un poco de frío porque va a venir el presidente de Afriate, de los empresarios de Afriate, acompañado por el consejero de Seguridad en Transporte de Mercancías Peligrosas. Enseguida volvemos con ustedes. Entramos en la segunda parte de la hora de FEMET. Antes hemos hablado de calidad y competitividad en las empresas. Por cierto, que también hablando de calidad y competitividad, en próximos programas intervendrán también un protagonista en este tema de la competitividad, un actor importante como son las certificadoras, pero eso será en un próximo programa. Ahora vamos a hablar, habíamos dicho que íbamos a hablar y vamos a pasar frío, pero también calor, porque nos acompaña en el plató Jesús Cedrés Díaz, presidente de la Asociación de Empresarios de Construcciones, Reparaciones, Instalaciones, Mantenimiento de Cámaras Frigoríficas, Ventilación y Aire Acondicionado, o lo que es lo mismo, de Afriate. Decimos que calor, Jesús, porque también ustedes se dedican no solo al aire acondicionado, sino también a la calefacción, ¿verdad? Sí, bueno, dentro del aire acondicionado existe lo que son los climatizadores, que tienen bomba de calor y entonces te producen frío y calor. Pues puntualizado ese detalle, pasamos frío y calor. A gusto. Bien, y también nos acompaña en el plató Alberto Castilla Rosales, que es consejero de Seguridad para el Transporte de Mercancías Peligrosas. Muchas gracias, Alberto y Jesús, por estar en la hora de FEMET.
Y les recuerdo el correo electrónico lahoradefemete@femete.es para si quieren participar en el programa. Y también les recuerdo que durante esta segunda parte veremos las noticias de interés que ha generado FEMETE durante los últimos días. Bueno, aclarado que íbamos a pasar frío y calor, Jesús, vamos a hablar de AFRIATE, de la Asociación de Empresarios de Construcciones, Reparaciones, Instalaciones, Mantenimiento de Cámaras Frigoríficas, Ventilación y Aire Acondicionado. AFRIATE, para entendernos. Próximamente está previsto que haya una mesa sectorial. ¿Qué asuntos está previsto tratar en esa mesa sectorial? ¿Se puede apuntar algo? Bueno, ya había hasta un orden del día los puntos en que hubo una coincidencia entre la Asociación de Frigoristas, por resumirlo un poco, de Las Palmas y la de Tenerife. Fue una coincidencia con el reciclaje de todos esos técnicos que llevan muchos años trabajando en el sector, pero que no han tenido la posibilidad de estudiar FP, pero que tienen unos conocimientos muy grandes. Entonces, esos técnicos había que reciclarlos de alguna manera y para que trabajen dentro de la legalidad. Entonces, es uno de los puntos de orden del día que llevamos a esas mesas sectoriales, a ver de qué fórmula lo podemos hacer. También hay un tema que queríamos tocar, que era la señalización de las salas de máquinas. La sala de máquinas debería de contener lo que son toda la normativa de seguridad de la sala de máquinas y los elementos que componen la sala de máquinas. Entonces, con la reestructuración de los gases, resulta que muchas veces llegan los técnicos a una sala de máquina y no saben qué gas lleva. Entonces, lo que queremos es que se señalice, por ejemplo, qué valvulería lleva, qué tipo de gas lleva, para que cualquier técnico que vaya a esa sala de máquina pueda resolver el tema con la mayor celeridad, ¿no? Y otros puntos, pero que, bueno, vamos a resumir esos dos, que son los más importantes y por algo tenemos que empezar, ¿no? Sí, porque quizás también esté la escasez de técnicos profesionales, de técnicos frigoristas o el intrusismo profesional, quizás también son asuntos que siempre han estado ahí pendientes, ¿no? Sí, nuestra intención es que regulando los técnicos podamos acabar con el intrusismo. El problema es que vamos a ver, los que estamos apuntados en la lista que tenemos en nuestras empresas, que pagamos nuestros impuestos, pues estamos un poco fuera de juego, porque todos esos técnicos pues no pueden trabajar legalmente. Entonces vamos a tratar de incorporarlos de manera que en las empresas puedan trabajar legalmente o que puedan trabajar como autónomos sin problema de ningún tipo, o sea, cumpliendo la normativa. Muy bien, Alberto Castilla, consejero de Seguridad para el Transporte de Mercancías Peligrosas, por carretera, por ferrocarril, ahora por ferrocarril como el tranvía. Bueno, pero es un cargo que es a través, pertenece al Ministerio de Fomento, está dependiente del Ministerio de Fomento y también de la normativa comunitaria, ¿no? Sí, es la adecuación de la normativa europea. El ADR son siglas francesas que lo que significa, en otras palabras, es el transporte de mercancías peligrosas, y se implanta España como uno de los Estados miembros, lo asume, lo implanta, y aparece en la figura de los consejeros, que son las personas a cargo de llevar todo el tema de legislación o llevarlo dentro de las empresas. Y ahora mismo, ¿cómo está esa normativa aquí en las islas? Bueno, la normativa en este momento pertenece al Ministerio de Fomento. El Gobierno de Canarias tiene asumidas ya las competencias. Parece ser que se va a redactar una nueva ley de transporte de mercancías por carretera en Canarias, a través del Gobierno de Canarias. Hay un borrador. Por parte de nosotros, los consejeros, la pena que tenemos es que no se han invitado a dichas negociaciones. Se han invitado a los empresarios, a los transportistas, pero nunca a los consejeros de seguridad. Aparece régimen sancionador y en el borrador aparecen para nosotros, auténticos disparates. O sea, por ejemplo, como que en el informe anual que hay que entregar con el movimiento de mercancías peligrosas, si no se entrega a tiempo, la multa se la lleva al consejero, cuando el consejero no es quien lo tiene que entregar, es quien lo hace, pero la empresa es quien lo tiene que entregar. Yo hago mi informe, se lo doy a la empresa no lo presenta a tiempo, la sanción me la ponen a mí, según ese borrador. Esperemos que quede en borrador y no...
Jesús, desde las empresas de Afriate, de la Asociación de Frigoristas, el tema de mercancías peligrosas también es un asunto importante. Hombre, ese tema nos tuvo de cabeza a nosotros mucho tiempo. Lo tenemos medianamente controlado, pero nada más que medianamente. Yo recuerdo que cuando se incorporó esa ley, nos cayó de golpe de un día para otro. Tuvimos que ir a informarnos de qué iba el tema. Casi nos querían introducir en el mismo rasero de un camión de DISA cargado de bombonas, cuando nosotros lo que utilizamos son pequeñas bombonas para la reparación, o sea, llevamos cantidades muy pequeñas. Teníamos que informarnos, teníamos que buscar un técnico, en este caso tuvimos la suerte de encontrar a Alberto, que nos asesoró, hacer cursos para que los empresarios supieran cómo lo tenían que hacer. Y bueno, lo tenemos, te digo, medianamente controlado, pero bueno, siempre con la espada de Damocles de que en algo podamos fallar, porque que, claro, teníamos que llenar unas hojas de ruta que eran un lío increíble. Esa hoja de ruta, me acuerdo que Alberto, y corrígeme, que se hicieron varias porque tampoco las adecuaban. Ellos decían que si no cumplían bien o que nos faltaban, sí, o sea, fue un lío bastante grande. Pero claro, mientras tanto no hubo un paréntesis ni había impas de espera, o sea, había multas. Mientras todavía no teníamos una contestación definitiva, sin embargo las multas existían. Sí, porque tan dura es la normativa sobre mercancías peligrosas, Alberto. Sí, o sea, la normativa es bastante dura. Y, por ejemplo, un transporte que no lleve una carta de porte o que no lleve unas instrucciones de seguridad, la multa mínima por ser la primera vez son 2.001 euros. Eso, como se suele decir, lo mínimo que se despacha. ¿Y si es reincidente? Pues te puede subir hasta 6.000. El ejemplo que te decía antes, el no entregar a tiempo un informe anual dentro de lo que marca el tiempo que te marca la ley, son 6.000 euros de multa. O sea, aquí no hablamos de multitas de 25.000 pesetas ni nada por el estilo. ¿Y el empresario qué es lo que tiene que hacer exactamente? Hombre, el empresario, lo primero, como siempre le he dicho es asesorarse, buscar a alguien que no se llama Alberto. Existe más consejeros de seguridad en esta isla, existe una asociación de consejeros de seguridad. Informarse y ver si realmente necesitan un consejero de seguridad. La ley te dice que tú vas a necesitar un consejero de seguridad en ciertas condiciones. O sea, que tus descargas, cargas o transportes superen siempre los 1.000 kilos de mercancía peligrosa. No 1.000 kilos físicos, sino 1.000 kilos de ADR o mercancía peligrosa. Me explico rápidamente. 1 litro de gasóleo no es lo mismo que 1 litro de gasolina. Entonces, 1 litro de gasolina equivale a 3 kilos de ADR o 3 litros de ADR. Dependiendo de la cantidad que tú lleves, tendrás que tener un consejero fijo en la empresa, se ha dado de alta en el Ministerio de Fomento y que te asesore a la empresa. Y si no, al menos que te asesore de lo que puedas hacer y no puedas hacer. En este caso, el asesoramiento que les realicé en su momento fue ver realmente cómo se movían las mercancías. En realidad ellos llevan un equipo electrógeno, un equipo de soldadura, que suele ser oxígeno con butano o acetileno, son botellas pequeñas, es una herramienta de trabajo. Su actividad principal no es el transporte de mercancías peligrosas. Entonces, dentro de la legislación se contempla eso. O sea, todas las leyes no son ni blancas ni negras. Existe el gris claro, gris oscuro. Y mirando la legislación y hablando y viendo el tema de diferentes perspectivas, se tomó o se ha visto que los transportes que realizan ellos son pequeñas cantidades, como dice aquí Cedré, botellas pequeñas, y realmente no necesitan llevar ya esas llamadas cartas de porte, etc. Sí tienen que tener unas medidas de seguridad, llámense extintores, llámense que estén las cosas ordenadas, bien atadas, para que en caso de accidente o incidente no salgan volando ni salgan proyectadas, y formación del personal. En todo momento tienen que saber qué es lo que llevan encima y cómo actuar en caso de que haya un accidente. De todo esto, Jesús, Afriate, la asociación, ha informado debidamente a sus empresas. ¿Qué respuesta ha tenido? Hombre, se pasó una circular a todos los asociados, se hicieron unos cursos. De hecho, este año ya tenemos previsto volver a hacer los cursos, como han habido unos pequeños cambios
porque primero teníamos que llevar la carta de deporte, como dice Alberto, y después ya eso ha desaparecido, pero un poco para mantener fresco y ver las novedades que han habido. O sea, y se hacen cursos frecuentes y que estén todos informados para que no haya incidencias. ¿Y algún tipo de multas, etcétera, ha llegado a haber consecuencias o Fueron puntuales en su momento, pero más por el desconocimiento y por la celeridad. Yo creo que muchas veces las leyes deberían de hacerle una parte formativa anterior. O sea, lo mismo que, por ejemplo, se le dio un curso a la Guardia Civil para que supiera en qué casos tenía que multar, por qué no se informó y se hicieron cursos desde la administración a los empresarios de cómo tenían que llevar las cosas. Yo creo que hubiera sido lo lógico. No que nos veamos la ley encima y que, por ejemplo, nosotros pues tenemos la suerte de pertenecer a FEMETE, estamos asociados, estamos informados, pero toda esa gente que está afuera se enteró un poco del boca a boca. O sea, pudieron haber multas de gente que ni idea sabía, o sea, no tenía conocimiento de que eso existía, ¿no? Porque ahí sí que pudo haber hecho entonces mucho daño la normativa. Ahí desconocemos de los que estén fuera de FEMETE, desconocemos si pudo haber habido multas gordas o no, pero... Porque en FEMETE, como comentabas, se informó al momento de esa normativa. Y se tomaron medidas. Lo que pasa es que, claro, hay un cierto tiempo que transcurre entre desde que tú informas a todo el mundo, te encuentras con la pared de la burocracia administrativa, que déjame el papel, yo te informo, yo lo modifico, vamos a estudiarlo. Y claro, en ese tiempo que transcurrió, tampoco la administración paralizó el tema, ¿no? Sino la ley estaba puesta, la ley se llevaba a cabo y hubieron unas ciertas consecuencias, pero bueno, salimos bien. Muy bien, pues vamos a seguir hablando de la normativa sobre mercancías peligrosas y también de Afriate, pero vamos ahora a vamos a ver esas noticias de interés que ha generado FEMETE durante los últimos días. Reanudar las mesas sectoriales de electricidad. Ese ha sido uno de los puntos más importantes de la Junta Directiva que celebraba el pasado martes Asinelte, la Asociación de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones. También se fijó una fecha para la tradicional fiesta de la Candela, el próximo 24 de marzo en Santa Cruz. Además, se dio cuenta de las nuevas comisiones de Telecomunicaciones, Industria y Energía, Formación, Actos y Publicidad. La directiva seguirá presidida por José Antonio Ramallo, con los vicepresidentes José Luis Delgado y Carlos González, tesorero José Francisco Rodríguez, secretario Juan Antonio Galindo, junto con los vocales Vicente Rodríguez, Domingo Francisco García, Jesús Gómez, Demetrio Núñez y Valerio Luis Pérez. Los empresarios de talleres de reparación de automóviles, agrupados en Asintra, celebraban el pasado miércoles una junta directiva donde presentaron el plan de acciones para este año. Entre ellas, destaca la próxima puesta en marcha del programa Cauce, que introducirá las nuevas tecnologías entre los asociados, con un convenio para instalar la línea ADSL y un programa informático de gestión. También se anunció que el 3 de febrero habrá una reunión con los talleres de Las Palmas y con un experto en formación integral. Además, está previsto organizar 3 encuentros zonales en Tenerife y 1 en La Palma. Otro asunto que se trató fue el mantener una reunión con los empresarios de comercio, de accesorios y recambios de automóviles para unificar criterios. La sede de FEMETE acogía el pasado miércoles más juntas directivas, esta vez de la Asociación de Comercio de Maquinaria y Material Eléctrico, Radio, Televisión y Electrodomésticos, y otra de Apigaste. En la de electrodomésticos se acordó mantener un encuentro con los colectivos de informática, tintorería, electricidad y telecomunicaciones para hacer un frente común con el problema del reciclaje. Además, se propuso crear una mesa sectorial, mientras, en la Junta de la Asociación de Empresarios y Trabajadores Autónomos Instaladores de Gas y Agua, se dio cuenta de que el colectivo sigue creciendo, ya que en apenas un año y medio se han asociado más de 20 empresas. Los directivos de Apigaste también informaron de cómo preparan las mesas sectoriales y anunciaron una nueva reunión
con el colectivo de Las Palmas y con técnicos de industria. Seguimos en la hora de FEMETE, seguimos hablando con Jesús Cedrés Díaz, el presidente de AFRIATE, la Asociación de Frigoristas, y con Alberto Castilla Rosales, que es consejero de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas. La normativa de mercancías peligrosas, un asunto preocupante, y bueno, que hay que estar muy pendiente, porque la normativa, por lo que parece, cambia cada 2 años. Sí, cada 2 años hay una revisión. Anterior a la entrada, por supuesto. Comisarios de todos los países miembros de la Unión Europea se reúnen, se revisa, se modifican artículos, se añaden otros artículos y entra en vigor. O sea, por ejemplo, nosotros hasta ahora ha entrado el ADR o normativa del 99, 2001, 2003 y estamos con la del 2005, que en enero del 2007 volverá a cambiar y entrará el ADR del 2007. Bueno, también no automáticamente desaparece uno y entra el otro. Siempre hay un compás donde puedes acogerte al del 2007 o al del 2005. Un tiempo de transición. Sí, normalmente suelen ser 6 meses. Y en ADR siempre estamos hablando de las siglas francesas que dan nombre a la normativa. Exactamente. Bien, para aclararnos, todos los empresarios que nos puedan estar viendo, ¿qué puntos ahora mismo exactamente tiene en cuenta la normativa? ¿Qué trata? La normativa lo que trata es todo lo que sea transporte de mercancías peligrosas. Mercancías peligrosas, verlo o en las fichas de seguridad de cualquiera de los productos. En el punto 14 pone transporte, aparece transporte IATA, que sería aéreo, transporte marítimo, transporte por carretera. Ahí te dicen si ese producto va a ser o no mercancía peligrosa. Y a partir de ahí, la verdad que hablar con alguien que sea un experto en el tema para ver cómo se puede transportar y qué medidas son las que se tienen que tener en consideración. No es lo mismo si estoy llevando una cuba con 30.000 litros de una mercancía peligrosa que si estoy llevando una pequeña botella de 5 litros de gas que voy a utilizar para una reparación. Tienen que poner distintos medios para sí, la seguridad. Exactamente, el ADR te diferencia diferentes tipos de transporte, es decir, cumplimiento total del ADR, cumplimiento parcial del ADR o exención del ADR, dependiendo cómo tú estés llevando dicha mercancía. Y por lo que parece es una normativa que afecta a todo tipo de sectores, porque sí, claro. Ahí entran no solo las empresas asociadas a FEMETE o integradas en FEMETE, sino otros colectivos de la construcción. Exactamente. El transporte de gasoil, se suele llevar gasoil a las obras para el movimiento de las máquinas. O sea, nadie va a llevar el tractor a la gasolinera a poner gasoil, ni nadie va a llevar el grupo electrógeno que se utiliza en la obra para trabajo a la gasolinera. Lo que hay es un camión, una cuba, una pequeña cuba normalmente, depósitos plásticos o de metal, homologados, tienen que estar homologados, certificados y cumplir la normativa. La normativa, en otras palabras, certificación, o sea, tienes que llevar etiquetado, dependiendo cómo sea el transporte, verás paneles naranjas en los vehículos, unos paneles cuadrados, que incluso te pueden poner una numeración. Esa numeración te va a decir qué mercancía peligrosa es y la categoría de la peligrosidad que lleva. Y todo eso, su incumplimiento lleva, lo que hemos hablado, unas multas muy jugosas. Unas sanciones muy jugosas, sí. ¿La Guardia Civil se supone que es quien controla por carretera? Sí, por carretera te lo controla la Guardia Civil, las multas las pone la Guardia Civil, pero por transferencia pasan al cabildo de cada una de las islas, que son las que las gestionan y quien cobra dicha sanción y a quien tienes que recurrirla. Bueno, Jesús, conociendo todo esto, la verdad es que es una suerte el estar asociado a FEMETE, por lo que comentabas, ¿no? Porque al momento estás informado, asesorado y se pueden poner los medios. Hombre, los empresarios, yo creo que ya en el momento que vivimos, cuando el futuro nuestro ya es mañana, antes teníamos más tiempos de reacción, pero ya va todo muy rápido. Si no estás asociado, estás un poco descolgado. Entonces la ayuda de una asociación, para mí es primordial, todos los que queramos seguir subsistiendo, y en un caso como este, donde hay una ley, donde hay sanciones intermedias, o sea, hay que estar al día, pero totalmente. O sea, yo lo único que le pido es, por lo menos los empresarios que quedan fuera o los autónomos,
que hay una necesidad ya del mercado tal y como va, que deberían de asociarse, si no es FEMETE o al ramo que pertenezcan, y que estén bastante informados porque puede costar mucho dinero. Sí, además así se acabaría también con ese caballo de batalla que hablábamos antes del intrusismo profesional también, ¿no? Bueno, el intrusismo es un poco inevitable porque existe, no lo podremos descartar, pero por lo menos que estén bien, que estén controlados y que esa gente trabaje bien, y eso va a repercutir en el usuario, ¿no? Que tenga una persona que esté capacitada para hacerle su trabajo, que haya una calidad y una garantía, que es lo que se pide en todo tipo de trabajo, ¿no? Bien, Alberto, desde el punto de vista de consejero de seguridad, ¿qué consejos podría dar al empresariado? Lo que hablábamos antes de que se asesore bien antes de salir a la carretera, por supuesto. Sí, que se asesore bien, y siempre yo voy con el planteamiento de que sí, la ley de transporte de mercancías peligrosas tiene un régimen sancionador bastante gordo, bastante alto, las cuantidades de las multas, pero que pensemos que es por el bien de todos. O sea, por las carreteras no solo va el camión que lleva una mercancía peligrosa, hay usuarios, y siempre estar formados e informados de qué es lo que se tiene que hacer. O sea, si nosotros podemos mantener una planificación, unos movimientos, y sabemos cómo llevar esas mercancías, yo creo que estaremos todos más tranquilos, ¿no? O sea el usuario, tanto el usuario como el trabajador de la propia empresa. De ahí que se explique también la dureza de las sanciones. Sí, claro, es que encima también, si estuviésemos hablando de transporte de alimentos, no es lo mismo un accidente con 20.000 kilos de pollo congelados, por ponerte un ejemplo, que 20.000 litros de gasolina que vayan en una sola cuba. ¿Y en las islas ya hay experiencia, por cierto, de algún tipo de accidente así? Sí, han habido varios. Sí. En 3 de mayo, creo recordar, un accidente con la gasolinera cuando estaba allí 3 de mayo. Sí, pero no hace falta que te remitas muy lejos. Todo el mundo sabrá en la isla que hace poco la autopista estuvo cortada, no la semana pasada, sino hace un mes más o menos, por una cuba que... Lo bueno del transporte de las mercancías peligrosas, el tener las cosas etiquetadas o llevar esos paneles, es la intervención de los medios. O sea, los medios de intervención saben cómo actuar rápidamente, sin tener que ver o estar localizando al empresario. Imagínense que tienes un accidente y el chofer se queda inconsciente o no... ¿Qué saber qué es lo que llevaba ese camión? Entonces tendría que ya estar llamando a la empresa para que me dijera qué es lo que estaba llevando. Con esas siglas, con esos etiquetados, con todo eso, rápidamente los equipos de intervención saben lo que tienen que hacer en cada momento. Muy bien, bueno, pues muchas gracias Alberto Castilla Rosales, consejero de Seguridad. Muchas gracias Jesús Cérez Díaz, presidente de AFRIATE, por haber estado en la hora de FEMETE. Muchas gracias también al magnífico equipo de profesionales que hay en FEMETE y en Canal 8 y que hacen que cada semana salga adelante este programa. Muchas gracias también, por supuesto, a todos ustedes por la atención prestada. Y el próximo viernes a las 9 de la noche nos volveremos a ver, si Dios quiere, con nuevos, variados y atractivos temas en la hora de FEMETE.